Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les voy a pedir que esta noche me acompañen buscando el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, de los versículos 17 al 20. Y si usted encuentra estas citas, se puede poner de pie, por favor, para que la leamos en conjunto. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 17 al 20. Capítulo 6, versículos 17 al 20. Son 4 versículos. Yo voy a leer el versículo 17. Ustedes me acompañan con el 18. Después yo leo el 19 y todos juntos el 20. La palabra de Dios dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los filisteos hicieron Israel, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que se llegara a Israel, y los cielos se quedaran como la bendición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Todos juntos? Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, hemos hecho algún viaje en auto, en automóvil, un viaje largo, que hemos tomado carretera, autopista. Y regularmente, cuando hacemos este tipo de viajes en auto, cuando ya entramos a la autopista, decimos: no, vamos a orar para que Dios nos guarde en el camino. Y aunque el que va manejando sea el que ore o no, pues le decimos que Él no cierre los ojos. Porque sabemos que si el que va manejando cierra los ojos, pues puede pasar un accidente. Y hermanos, esta noche la intención de esta predicación es que a través de la palabra podamos ser convencidos a orar con los ojos abiertos. Sí, escucharon bien. Que esta noche a través de la palabra de Dios podamos ser convencidos a orar con los ojos abiertos, pero específicamente con los ojos espirituales abiertos, es decir, teniendo una visión distinta. Y este sermón lo dividí en 2 puntos. Va a ser un poco sencillo, pero antes de esto me gustaría explicarles un poquito de lo que está pasando, un poquito de lo que está sucediendo en esta historia del profeta Eliseo. El pasaje es muy sencillo. Nos dice que el profeta Eliseo va a orar por su criado, sus ojos van a ser abiertos. Pero antes de todo esto, este capítulo nos enseña o nos explica que el pueblo de Israel está en guerra contra Siria. Y el rey de Siria lo que comienza a hacer es hacer algunas estrategias y comienza a decirle a su ejército: vayan contra Israel por tal lugar, muevan el ejército a este lugar. Como de forma estratégica les comienza a decir: muévanse hacia acá, muévanse hacia allá para poder atacar a Israel. Bueno, en este capítulo nos dice que Eliseo, al ser profeta, Eliseo sabía todo esto. El Señor le ayudaba y le revelaba todo lo que el rey de Siria pensaba y hacía. Entonces Eliseo advertía al rey de Israel y le decía: mira, nos van a atacar por este lugar, mueve el ejército. Y entonces el rey de Siria estaba muy frustrado por esto, porque todos sus movimientos, el reino de Israel ya lo sabía. Todos sus movimientos ya los conocían ellos a través de Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey de Siria? Es que le pregunta a
a su ejército, les pregunta que por qué pasa esto, qué es lo que está pasando. Y ellos le dicen, mira, ellos tienen a un hombre de Dios y este hombre de Dios les habla, le habla al rey y le dice todos nuestros movimientos. Entonces el rey de Siria le dice a su ejército, bueno, vayan contra Eliseo, busquen a Eliseo, captúrenlo, vayan contra él. Ellos conocían la ubicación de Eliseo y entonces llegan a la ciudad en donde está Eliseo y pasa lo que el pasaje nos dice. El siervo o el criado de Eliseo sale por la mañana, sale de la casa por la mañana y ve que la ciudad está sitiada por los ejércitos de Siria. De hecho, el pasaje nos dice que el rey va a enviar muchos más ejércitos de lo que regularmente él enviaba. Es decir, va a mandar prácticamente todo su poder, el rey de Siria. Entonces, cuando él sale, ve la ciudad sitiada y le dice a Eliseo, la ciudad está sitiada de hombres de a caballo. Y Eliseo lo que hace es orar por su criado, orar por su siervo y pide que los ojos de su criado sean abiertos. El pasaje dice que sus ojos son abiertos y que él puede ver los ejércitos celestiales, los ejércitos espirituales que estaban guardando a Eliseo. Esto él no lo podía ver con sus ojos carnales, pero cuando Eliseo ora, él puede ver esos ejércitos que están guardando a Eliseo y al criado y a la ciudad en donde se encuentran. Y no solamente eso, sino que Eliseo va a salir y va a orar para que los ojos de los ejércitos que están allá afuera de sus enemigos sean cegados. Entonces Eliseo ora y sus ojos son cegados, ellos ya no pueden ver. Eliseo se acerca con ellos y les dice, el hombre que estaba buscando está en tal lugar, yo los llevaré hacia allá. Y Eliseo los lleva exactamente a Samaria, donde está el rey de Israel, y los presenta delante del rey. Cuando están ahí justo, Eliseo ora y ellos vuelven a ver y se dan cuenta que están en Samaria delante del rey de Israel. No lo leímos, pero más adelante el rey de Israel le va a preguntar a Eliseo, ¿qué hacemos con ellos? O sea, acabamos con ellos, los tenemos aquí, podemos destruirlos a todos. Pero Eliseo le dice al rey que no, que les dé de comer, que haga un banquete y que les dé de comer. Y eso es lo que pasa, tienen misericordia de ellos y después los dejan ir. Y nunca más el rey de Siria fue en contra de Israel. Esto es lo que nos enseña esta historia. Y en el primer punto, tengo como título, orar con los ojos abiertos no es orar con autoridad. ¿Y por qué escribí esto como título? Bueno, a veces nosotros pensamos que esta oración que hace Eliseo, nosotros podemos orar de esa manera, con esa autoridad. El profeta Eliseo lo que hace es simplemente pedirle al Señor que abra los ojos de alguien y los abre, y después le pide que ciegue los ojos de alguien y los ciega. Bueno, yo puse este punto, orar con los ojos abiertos no es orar con autoridad. Pero ¿por qué lo mencioné así? Voy a hablar un poquito del ministerio de Eliseo para que podamos entender esto. El ministerio de Eliseo era continuar el ministerio de Elías. Elías, que fue, por así decirlo, como su maestro, había sido llamado a predicar en contra de Baal, del dios Baal. Elías llamó al arrepentimiento a un rey de Israel, a un rey malvado de Israel, porque ellos estaban en idolatría, estaban adorando a Baal. Entonces el ministerio de Elías es ir en contra de Baal, exhortar al arrepentimiento al rey de Israel, pero también convencer a las personas de que Dios es el único Dios verdadero a través de los milagros que Elías hacía. Bueno, cuando Elías asciende en los carros de fuego, Eliseo se queda con ese ministerio, Eliseo queda con ese llamado. Y de hecho vemos en la vida de Eliseo, si vamos de hecho solamente unos versículos atrás, vemos cómo Eliseo va a hacer un milagro donde una hacha cae en el agua y se sumerge, y bueno, Eliseo hace que esa hacha flote para que puedan sacarla. O sea, Eliseo tenía autoridad, Eliseo tenía esta habilidad que el Espíritu Santo le había dado, que Dios le había dado a través del Espíritu Santo para poder hacer milagros.
El ministerio de Eliseo también él alimentó a hombres, multiplicó el pan, sanó a leprosos. Eliseo había hecho muchos milagros a través de la autoridad que Dios le había dado y para el cumplimiento de su propósito. De hecho, Eliseo viene a ser un tipo de Jesús o un tipo de Cristo. Cuando decimos esta palabra tipo o cuando usamos una tipología, queremos decir que en el Antiguo Testamento Dios nos está enseñando una verdad que después en el Nuevo Testamento nos va a revelar esa verdad de forma completa. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios nos está mostrando en Eliseo algunos atributos de Jesús, nos está mostrando algunas similitudes con Jesús, como por ejemplo los milagros, como por ejemplo el llamar al arrepentimiento. Y entonces Eliseo era un tipo de Jesús. Lo que era Eliseo era una sombra pequeña de lo que iba a venir después en el Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Que Jesucristo vendría a alimentar a los hambrientos, a abrir los ojos de los ciegos, a dar vida, a perdonar pecados, a sanar enfermos, a sanar leprosos. Ese era el ministerio de Eliseo. Y bueno, de hecho, el nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Inclusive su nombre tiene que ver con una verdad futura que tenía que ver con Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es a un hombre con autoridad, un hombre con un llamado especial, un hombre que Dios le había dado habilidades especiales, le había dado una autoridad especial para el cumplimiento de su propósito. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque yo les decía, a veces podemos leer este texto y podemos decir, hermanos, oremos como Eliseo oraba, ¿no? O sea, Eliseo oraba y se multiplicaba el pan. Eliseo oraba y se abrían los ojos de los ciegos. Eliseo oraba y se cegaban los ojos de los ciegos. Pero realmente este pasaje no nos enseña que nosotros debemos de orar así. La vida de Eliseo nos enseña, de hecho, nuestra condición. Que nuestra condición es la del criado. O sea, nosotros no somos Eliseo, nosotros somos el criado, aquel hombre que no puede ver las cosas espirituales, aquel hombre que necesita que su ceguera termine y que abra sus ojos. Nosotros somos esos criados. Y déjame también explicarte lo que estaba haciendo Eliseo también con el pueblo, con sus enemigos. Recuerdan que Eliseo ora y sus ojos de sus enemigos se ciegan. Y Eliseo los va a llevar a Samaria delante del rey de Israel. Bueno, Jesús también nos habla acerca de esto, de cómo Jesús permite que nosotros veamos, pero también permite que otros no puedan ver las verdades espirituales. Y déjame leerte lo que dice Mateo capítulo 13, verso 10 al 15. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Lo que está diciendo Jesús es que Él habla en parábolas, porque habían unos que no podían ver. Es decir, habían unos que podían escuchar la enseñanza de Jesús, pero no entenderla. Y Jesús está diciendo que estas parábolas Él las está diciendo para cumplir la profecía en Isaías, de que estos hombres, a causa de su pecado y a causa de su idolatría, iban a escuchar las verdades del Evangelio, pero no las iban a entender. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ese ministerio de Eliseo que nosotros vemos en Segundo de Reyes
está apuntando a esta enseñanza de Jesucristo, de que hay unos que han tenido los ojos abiertos o que Jesús ha abierto sus ojos para que puedan ver las verdades espirituales, y hay otros a los cuales les ha cegado por causa de su pecado, les ha cegado por causa de su idolatría. Recordemos, Eliseo está llamado a predicar el arrepentimiento por la idolatría del pueblo, por la idolatría de muchos del pueblo de Israel que adoraban a Baal. Entonces muchos del pueblo de Israel estaban en esa situación, estaban en la situación del criado, donde tenían sus ojos cegados, donde ellos estaban idolatrando a otros dioses, ellos estaban idolatrando a Baal, ¿no? Entonces, en parte ese es el ministerio de Eliseo. Y es por eso que vuelvo a repetir que nosotros no podemos orar como Eliseo. El día de hoy hay enseñanzas, y yo creo que nosotros hemos visto a lo mejor en internet, no sé si hayamos visitado alguna iglesia donde alguien arrebata, o sea, tal cual, o te dice arrebata. O sea, si tú quieres un auto, arrebátalo, ¿no? Pídeselo al Señor y el Señor te lo dará. Nosotros no tenemos la autoridad de arrebatarle nada al Señor. Nosotros no tenemos la autoridad de pedirle al Señor centrado en nosotros. Inclusive el profeta Eliseo, que tiene autoridad, él no está pidiendo para sí. El profeta Eliseo, que tiene autoridad, está pidiendo para que Jesús o para que Dios haga su propósito, para que Dios obre de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Inclusive Eliseo, que tenía este don de hacer milagros, él está pidiendo para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora imagínense, el día de hoy, nosotros que no tenemos ese tipo de llamados, ¿cómo es posible que le digamos, Señor, te pido que me des un auto, ¿no? Y cuando eso no sucede, pues a la persona le decimos, pues es que no oraste con fe, ¿no? Porque si hubieras orado con fe, el Señor te hubiera escuchado. Pero esto no es así. Nosotros no somos Eliseo, y Eliseo tampoco es así, ¿no? Entonces no tenemos que orar de esta manera. La exhortación de esta noche es que oremos con los ojos abiertos. Cuando nosotros oramos exigiéndole al Señor, cuando nosotros oramos pidiéndole al Señor cosas vanas, cosas centradas en nosotros, cuando nosotros le exigimos a Dios, cuando nosotros arrebatamos, nosotros estamos orando con ceguera espiritual. Y por eso la exhortación el día de hoy es que oremos con los ojos abiertos. Ahora el segundo punto tiene como título: orar con los ojos abiertos es discernir las cosas espirituales. Orar con los ojos abiertos es discernir las cosas espirituales. Y me gustaría aquí leerles lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados porque podemos ver lo que muchos profetas profetizaron. Podemos ver lo que muchos profetas hablaron en el Antiguo Testamento, pero ellos no alcanzaron a ver, que es Jesucristo. O sea, nosotros somos bienaventurados, nosotros somos más bendecidos que el profeta Eliseo, es lo que nos está diciendo este pasaje. Somos más bendecidos que Eliseo, porque Eliseo no alcanzó a ver la venida de Jesucristo. Y nosotros podemos experimentar el día de hoy conocer a Cristo, llamarnos hijos de Dios, llamarnos coherederos con Jesucristo. Es lo que nosotros el día de hoy hemos experimentado por la gracia. Y es por eso que nosotros tenemos que orar con los ojos espirituales, porque orar con los ojos espirituales es discernir las cosas espirituales. Y orar con los ojos espirituales es orar pensando en aquel que nos rescató. Cuando Eliseo oró, los ojos de su criado fueron abiertos y él pudo ver los ejércitos. ¿Recuerdan? Cuando su criado abre sus ojos, él ve los ejércitos del Señor cuidando de ellos. Pero nuestros ojos ya han sido abiertos en Cristo.
Nuestros ojos ya han sido abiertos en Cristo. Lo que pasa es que aunque ya han sido abiertos nuestros ojos en Cristo, a veces oramos con los ojos cerrados. Aunque ya podemos ver, a veces oramos con los ojos cerrados, como si no conociéramos a Cristo. Y déjame decirte, hermano, que a pesar de que nuestros ojos ya han sido abiertos, de que el día de hoy podemos orar con los ojos abiertos, a veces nuestras oraciones reflejan todo lo contrario. En una predicación anterior, cuando hablaba de Éxodo, les decía que a veces nuestras oraciones reflejan que no confiamos en Dios. A veces nuestras oraciones reflejan que no estamos de acuerdo con la obra de Dios. A veces nuestras oraciones reflejan que no nos interesa la obra de Dios, sino que nos interesa lo que nosotros queremos. Y cuando oramos así, no estamos orando con nuestros ojos espirituales, estamos orando con los ojos cerrados. Orar con los ojos abiertos es orar con los ojos puestos en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 10, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Orar con los ojos abiertos es orar con la sabiduría que Dios nos ha dado. Y la sabiduría que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha revelado es Cristo. Entonces, orar con los ojos abiertos, una vez más, es orar con los ojos puestos en Cristo. Y ahora déjame leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez más, orar con los ojos abiertos es orar con la mente de Cristo. Orar con los ojos abiertos es orar con la sabiduría que Dios nos dio. Orar con los ojos abiertos es orar con los ojos puestos en Cristo. El día de hoy nosotros somos llamados a orar con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vista la ponemos en la obra de Cristo, yo sé que no tengo que preocuparme realmente de nada, porque Él ha prometido que todas mis necesidades serán solventadas. Orar con los ojos puestos en Cristo es orar confiando en que aún en medio del sufrimiento Él está obrando. Y que aún en medio del sufrimiento Él está formándome a imagen y semejanza de Cristo. Y Él está cumpliendo sus propósitos en mi vida. Orar con los ojos abiertos es reconocer que le pertenecemos a Él y que nuestros deseos le pertenecen a Él. Orar con los ojos abiertos es renunciar a nuestros deseos, es renunciar a lo que realmente nosotros anhelamos, esos deseos egoístas que solamente se centran en nosotros. Orar con los ojos abiertos es orar pensando en la obra de Cristo. Orar con los ojos abiertos es orar pidiéndole al Señor que nos use para hacer de bendición a otros. Orar con los ojos abiertos es pedirle al Señor que alcance a otros. Orar con los ojos abiertos no solamente es orar por nosotros, es orar por nuestro hermano, es orar por los que no han creído, es orar porque la obra de Dios se cumpla. Eso es orar con los ojos abiertos. Una vez más, el criado no podía ver, no podía discernir las cosas espirituales. Eliseo oró y sus ojos fueron abiertos y él pudo darse cuenta de los ejércitos que estaban ahí. Nuestros ojos ya han sido abiertos. Las verdades espirituales las tenemos, pero no solamente las tenemos. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo de las parábolas? Ellos las escuchan, pero no las entienden. Si nuestros ojos espirituales han sido abiertos, nosotros
no solamente tenemos su palabra, sino que la entendemos. El Espíritu Santo nos revela a través de su palabra. Si queremos abrir nuestros ojos, o si queremos mantener nuestros ojos abiertos, porque Jesús ya los abrió, tenemos que leer su palabra, tenemos que orar pensando en Jesucristo, tenemos que orar viendo en Jesucristo. Pero si oramos con los ojos cerrados, nos centramos en nosotros. Entonces, finalmente, oremos con los ojos espirituales. Oremos con los ojos que Jesús abrió a través de su obra perfecta del Evangelio. Y oremos para que Jesús sea glorificado en toda nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos y Señor, te bendecimos porque sabemos que en tu infinita bondad tú nos permitiste que te conociéramos, Señor, aun cuando estábamos ciegos, aun cuando no teníamos un camino, Señor, estábamos perdidos, Señor, debido a nuestra ceguera. A ti te plació, Señor, abrir nuestros ojos, darnos vista. Nos has permitido ver las cosas espirituales, discernir aquellas cosas que son espirituales. Nos has permitido entender tu Evangelio. Te pedimos que nuestras oraciones sean pensando en la obra de tu Hijo Jesucristo. Que nuestras oraciones sean pensando en que tú estás obrando, Señor. Que nuestras oraciones sean pensando en que en ti no necesitamos nada, solamente necesitamos someternos a tu palabra, dejarnos guiar. Ayúdanos, Señor, a que nuestras oraciones se centren en Cristo y no en nosotros. Que nuestras oraciones sean con nuestros ojos espirituales y no con nuestros ojos carnales, Señor. Ayúdanos diariamente a pensar solo en la obra de tu Hijo Jesucristo, a vivir la obra de tu Hijo Jesucristo y a proclamar la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.